A continuación, escucharemos la conferencia de la doctora Elisa Cárdenas, titulada Los procesos de secularización y sus dimensiones espaciales, un problema histórico e historiográfico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al público que está todavía aquí desde las 9 de la mañana. Y ante todo, gracias a la Cátedra Guillermo de la Peña, al propio Guillermo aquí presente por la invitación a participar en este homenaje a Enrique Florescano, que nos da muchísimo gusto, y a mí en lo personal que reitere su visita a Guadalajara. Él mismo lo dice con gusto, pero yo creo que para nosotros siempre es una oportunidad invaluable de renovar discusiones sobre temas de historia y sobre otros temas, sobre los que se ha ido tejiendo una amistad pues para esta ciudad y para nuestra comunidad muy importante. Así que gracias por estar aquí nuevamente. Por culpa de la intervención inicial de Guillermo, no puedo resistir aludir a una frontera historiográfica, digamos, de la formación de historiadores, que me lo hizo recordar por la mención del libro de Pierre Vilar sobre Cataluña, y recordar el curso que teníamos cuando yo estudiaba la licenciatura de Historia de España, que era un curso cuyos exámenes parciales yo sistemáticamente reprobaba hasta que entendí cómo hacer los acordeones más indicados, porque era un curso de historia donde los exámenes estaban llenos de preguntas del tipo: ¿cuál fue el rey que se murió de una pedrada en la cabeza jugando con los muchachos de su edad? Y yo en aquel entonces estaba empeñada en que ese curso tenía que tener por bibliografía la historia de España de Pierre Vilar, que era el tema más alejado de la bibliografía que teníamos, y bueno, pues eso era una catástrofe. Pero únicamente indica de qué maneras se han movido las formas en que pensamos la historia y de las formas en que pensamos que la podemos hacer. En el camino de ese moverse, el desarrollo de la historia regional, económica, social, política también, que tuvo mucho éxito, sobre todo para nosotros, han sido muy importantes. Y yo ahora lo que quiero es ofrecer algunas reflexiones, y trataré de ser breve porque pienso que ya estamos todos esperando más bien el cierre de este evento, sobre el tema de los procesos de secularización y las dimensiones espaciales que les atañen y las escalas a las que podemos estudiarlos, ¿no? Bueno, en historia como en la vida cotidiana, los métodos nacen de lo que se tiene a la mano y de las dificultades con las que se tropieza. Entonces me voy a referir a algunas de esas dificultades que tienen que ver con el espacio que elegimos para observar algo y con la distancia que separa nuestra mirada sobre ese espacio, es decir, con la escala, y que forma parte de la dimensión en la que situamos algún problema o alguna pregunta de investigación. Una pregunta está orientando esta reflexión, y es: ¿desde qué dimensiones espaciales pueden estudiarse los procesos de secularización? Los elementos que yo voy a proponer de respuesta pues vienen naturalmente de lo que es mi trabajo de investigación, el caso de Hispanoamérica en el siglo XIX, en su relación con el catolicismo y en particular con la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Y claro, a esto se cruza con otras preguntas, de qué manera se cruzan lo global y lo local en los procesos de secularización, y si estamos ya ahí, pues, ¿cuál es la región posible entonces? No, desde la perspectiva de la historia de la secularización, ¿podemos acaso pensar que Hispanoamérica es una región? No les prometo que voy a responder a esto, pero la pregunta está por ahí.
Bueno, antes de entrar en el caso, pues secularización es una palabra muy antigua, pero mucho tiempo no tuvo el significado que ahora tiene, y en la actualidad y en los estudios sociales la utilizamos para designar el proceso de separación o de distinción entre lo religioso y lo político. Es un proceso que es complejo y que, con relación a las sociedades del siglo XIX, que son las que a mí me ha interesado estudiar, nosotros vemos en cierta forma desde la otra orilla. Es decir, lo vemos cuando ya sucedió. Como lo vemos desde la otra orilla, pues existen para nosotros un conjunto de opacidades, de velos, de dificultades para comprender cómo sucedieron las cosas. Se podrá decir que esto sucede siempre, que los historiadores siempre estamos viendo lo sucedido en el pasado cuando ya sucedió. En este caso, además se agrega otra situación, no es solo que ya sucedió, sino que los efectos de ese proceso forman parte de nuestra vida cotidiana de tal manera, con tal contundencia, que nuestra mirada hacia el pasado y hacia el presente está en buena medida moldeada por ellos. Es decir, nosotros miramos la historia de la secularización o la historia de la diferenciación entre lo que es religioso y lo que es político a partir de una sociedad ya diferenciada. Nacimos en una sociedad donde ya pensábamos posible dos campos totalmente separados. Entonces, un primer reto es imaginar cómo podía ser un mundo donde esa distinción no existía. Pues, dicho de otra manera, pensar la secularización tomando distancia de lo que son sus efectos. Bueno, esta historia es especialmente esclarecedora de muchas sociedades del siglo XIX, sobre todo porque tiene que ver con una pregunta que fue central a lo largo de todo el siglo para las sociedades de aquella época y que en buena medida también nos atañe. ¿Qué lugar ocupa o qué lugar puede ocupar la religión en la sociedad? No nos hemos deshecho de la pregunta totalmente, ¿verdad? Pero esta pregunta no distinguió clases sociales, no tuvo que ver con hombres y con mujeres, tuvo que ver con personas de todas las edades y de toda condición, aunque cada quien la haya respondido de manera distinta. Y para nosotros queda claro que es una pregunta que atañe a la historia mexicana, pero muy pocas veces pensamos que es una pregunta que resuena en todo el mundo que llamamos occidental y con especial agudeza en los lugares donde el catolicismo fue la religión dominante, es decir, allí donde muchas veces tuvo la pretensión de ser la única religión y en donde muchas veces también estuvo protegida por el Estado. O sea, fue el caso de del territorio actualmente mexicano, pero pues también fue el caso de los otros países en América que tienen una herencia colonial ibérica, y también fue el caso de países europeos, basta con citar aquí los ejemplos de Francia o de España, que nos son más cercanos. Pero esta pregunta tenía que cruzarse con muchas otras. Tenía que cruzarse, por ejemplo, con una que parece muy sencilla, pero que es de difícil respuesta: ¿cómo nos organizamos? Es decir, ¿cómo nos constituimos, para usar el lenguaje de la época? O dicho de la forma en que lo dijo espléndidamente Sol Serrano, una historiadora chilena, en el título de uno de sus libros, ¿qué hacer con Dios en la República? Bueno, esta pregunta en algunos casos desde finales del siglo XVIII estuvo presente, especialmente allí donde se tuvo que repensar el tema de la soberanía, ya fuera para deshacerse de la monarquía o para reorganizarla, ¿no? Entonces, como se ve, la pregunta por el lugar de la religión en la sociedad
estuvo ligada estrechamente desde finales del siglo XVIII a lo que entonces empezó a llamarse nación, una palabra que entonces empezó a tomar un contenido que ahora nos es familiar, pero que tenía un contenido muy diferente. No voy a entrar en esta historia porque sería demasiado largo. Pero esto explica por qué, en parte explica por qué, de manera recurrente, los historiadores, cuando nos interesan los procesos de secularización, entonces concedemos especial atención a los espacios nacionales. Bueno, en esta recurrencia pues pasan a ser centrales la construcción de instituciones, las leyes, los organismos derivados de las leyes, las dificultades de la puesta en práctica de estas leyes o de funcionamiento de estas instituciones. Y esto sucede, por una parte, por esa práctica de los historiadores, que parece, en donde la nación parece un marco natural, y como sabemos no hay nada menos natural que la nación, pero ese es el que nos parece el marco natural. Y bueno, sobre esto se podría hablar muchísimo, pero no seré yo quien lo haga, y más bien quisiera señalar que, claro, produce los vicios que muchas veces le achacamos a los textos históricos, es decir, el apegarse al marco nacional, pero por otra parte muestra que existe un vínculo muy estrecho entre construcción nacional y secularización, es decir, es un vínculo que es históricamente relevante. Como ese vínculo existe, pues difícilmente podemos hacer historia de la secularización olvidándonos por completo de la dimensión nacional, que de alguna manera le es constitutiva. Bueno, una vez dicho esto, no me voy a quedar en la escala nacional, pero queda la pregunta sobre a qué escalas podemos observar cómo se hace la construcción de esas diferencias entre lo que es político y lo que es religioso. En qué escala se observa cómo se va fabricando la diferencia. Y bueno, ahí estamos no solo ante otro ángulo del problema, sino en alguna medida ante otro problema. Es decir, fuera de la dimensión nacional, ¿qué secularización se observa? Y un primer impulso que es familiar a los antropólogos, pues es el de asomarse a las escalas en donde la vida de las personas es observable. Y ahí los historiadores debemos muchísimo a la práctica y a la reflexión antropológica. Ver de cerca, tratar de ver de cerca. Y eso nos lleva al ámbito local, donde parece que toda la vida se concentra. También esa mirada tiene sus límites, pero en esta ocasión pues vamos a empezar por ella. Y si gustas poner... Entonces les voy a invitar a la ribera norte del lago de Chapala, y especialmente a la zona de ese corredor entre La Barca y Ocotlán, y posiblemente ustedes tengan presente el pueblo de Jamay. Del pueblo de Jamay uno puede recordar con mucho buen ánimo su gastronomía, ¿no? Los charales, la hueva de pescado, los tacos de frijoles, el pescado dorado. Es decir, cualquiera que visite la ribera tiene presente esa gastronomía. Entre quienes tenemos presente esta gastronomía, a lo mejor algunos tendrán presente, y si ponemos la próxima, el obelisco que está en la plaza principal del pueblo. Es un monumento al Papa Pío IX y es un singular obelisco de más de 20 metros de altura, coronado por la estatua del Papa. Apenas recientemente las administraciones municipales han tenido la idea de sacar algún provecho turístico y entonces ofrecen al viajero alguna mínima explicación de esta presencia, que es una presencia muy singular. ¿Qué hace Pío IX, que fue pontífice romano entre 1846 y 1878, en este lugar? Si se intenta sacar algo en claro, se puede saber que ese monumento es obra del empeño de un vicario, José María Zárate,
y que fue elevado el monumento antes de que Jamay fuera parroquia, que su construcción se inició más o menos en 1875 y que quizás se terminó en el 79. De Jamay en esa época, pues se puede decir que algunos le llamaban rancho, pero tenía alrededor de 6,000 habitantes, así que no tan rancho. Y eclesiásticamente dependía de la parroquia de La Barca, mientras que administrativamente dependía de Ocotlán. También sabemos que en Jamay las diligencias tenían un punto de relevo posible en tiempo de secas y que permitía embarcarse para ahorrar un trecho en el trayecto entre Querétaro y Guadalajara. Al menos así lo anunciaba un periódico de la capital del país cuando anunciaba las diligencias generales y decía: cuando el río está abajo, los pasajeros se embarcan en el rancho de Jamay, situado a 4 leguas de La Barca. ¿Cómo se puede imaginar este paisaje? En aquel tiempo no existía la línea del ferrocarril México-Guadalajara, que fue inaugurada en 1888. Y por otra parte, y esto es más difícil de imaginar para nosotros, el lago de Chapala era todavía una superficie navegable y que se utilizaba desde siglos atrás para el transporte de mercancías. Entonces, de la sierra desembarcaban los productos entre Jamay y Ocotlán para luego ser transportados, entre otras cosas, hasta Guadalajara por vía terrestre. Bueno, salvemos algunas cosas más. Jamay era una vicaría, ya lo he dicho, y era a la vez políticamente lo que entonces se llamaba una comisaría política, es decir, no tenía autoridades electas, tenía una representación del municipio. Jamay se volvió municipio en 1914 y solamente en 1920, y no sin algunas controversias, se volvió parroquia. Entonces, bueno, en tiempos del monumento, lo que sabemos es que en 1874 un grupo de feligreses escribió al arzobispo Pedro Loza para quejarse de que llevaban 1 año sin sacerdote. El arzobispo dispuso que fuera José María Zárate como vicario, y entonces llegó Zárate a finales del año. De él sabemos que había nacido en la Ciudad de México en 1841 y que dejó en Jamay los mejores años de su vida sacerdotal, o sea, del 74 al 91. En 91 se retiró y se fue a morir en Lagos de Moreno. Pero en cuanto llegó a Jamay, Zárate empezó a armar revuelo, proponiendo que el cementerio que estaba adyacente a la iglesia se trasladara a un lugar más adecuado. Cuando uno se asoma a los pueblos de Jalisco, se ve que el tema de los cementerios fue un objeto de preocupación en varios lugares y que en la misma época otras poblaciones sacaron los cementerios de las inmediaciones de la iglesia para las afueras de los pueblos, por razones probablemente sanitarias, que son las que invoca Zárate. Él dice que está en primer lugar la salud pública, que ese cementerio ya está saturado y que eso no puede seguir así. O sea, como se ve, este cura pues era un hombre que compartía las ideas de su tiempo en materia sanitaria, que asociaban el tema de las mejoras materiales con la idea de progreso. Una idea que normalmente, solo lo menciono de paso, no ponemos cuando escribimos las historias del lado de los curas, sino más bien la tendemos a poner del otro lado. Bueno, en sus cartas al arzobispo, Zárate explicó que el proyecto no tenía por qué tener dificultad, sobre todo porque en ese lugar nadie observaba las leyes de reforma. Y lo que dice es: la autoridad civil no interviene en el camposanto por no estar en observancia las leyes de reforma, pues únicamente por mera fórmula se lleva el registro civil. ¿Aquí qué tenían que ver las leyes de reforma? Bueno, en julio de 1859, el gobierno liberal había creado el registro civil, el 28 de julio, y 3 días después había emitido un decreto
sobre cementerios. Lo que ese decreto decía era que todo lo relativo a cementerios y a la inhumación de cadáveres quedaba bajo la responsabilidad de los funcionarios del registro civil y que, sobre todo, el clero debería mantenerse estrictamente alejado de esa misma administración. Los obispos mexicanos habían rechazado el decreto, tanto en lo relativo a cementerios como en lo relativo al estado civil, y el gobierno eclesiástico de Guadalajara había invitado a los sacerdotes a hablar de esta situación a los fieles. Esto equivalía pues a movilizarlos en contra de una ley que ellos consideraban impía. Bueno, 15 años después de la creación del Estado Civil y del decreto de cementerios, Zárate llega a Jamay, allí traslada el cementerio y enseguida inicia la construcción de este monumento. Y bueno, pero ¿por qué Jamay? Pues estamos intentando saberlo, pero ¿por qué Pío IX? Todavía hoy las características generales del monumento llaman la atención en varios sentidos, ¿no? Voy a citar la descripción que hace el propio Zárate. Dice lo siguiente: se levantó una torre desde sus cimientos, compuesta de un cubo, 2 cuerpos hexágonos de orden dórico modillonario, estriados sobre pedestales y 6 ventanas cóncavas cada uno. Sobre sus 2 cuerpos se colocó un zócalo también hexágono, con 12 ménsulas y 6 óvalos. Sobre el zócalo se levantó un gran obelisco hexágono cóncavo, con 6 obeliscos hexágonos cóncavos al derredor, más chicos. Y por último, sobre el gran obelisco, una esfera, si podemos poner la parte alta, por favor, y colocada sobre ella una estatua de 2 varas que representa el triunfo de la religión. Bueno, no dice Zárate que el triunfo de la religión es Pío IX y quizás lo decidió de último momento porque el Papa murió en el 78. Pero sin duda podemos atribuir la construcción del monumento al interés de Zárate por el esplendor del culto, pero queda claro que allí no puede estar toda la explicación. Para buscarla estamos obligados a acudir a lo que el historiador francés Jacques Revel ha llamado el juego de escalas. Este juego de escalas permite darse cuenta de las distintas dimensiones de la historia del catolicismo que están en juego en el territorio de este pequeño pueblo jalisciense. Bueno, por una parte, si cambiamos de escala de observación, vemos que en los años en que se reportan los avances del monumento, pues este país vivía una convulsión desatada por los levantamientos de Porfirio Díaz, que finalmente terminaron por llevarlo a la presidencia de la República. Entonces se inscribe, paso muy rápido sobre este paisaje que para ustedes es familiar, se inscribe el obelisco en la disputa por los usos del espacio público, en un país donde el proyecto liberal intentaba dejar la religión en el espacio privado. Y es probable que en ese momento de guerra, para el gobierno federal, la construcción de un monumento en un rancho jalisciense no fuera lo más relevante. Y que en parte por eso no haya habido obstáculos o no se reporten obstáculos a su edificación. Pero ese alejamiento tampoco lo explica todo. Si cambiamos otra vez de escala de observación, sorprende aún más otro hecho, y es que en el mundo, en aquella época, es decir, en el último tercio del siglo XIX, este parece ser un monumento único. Por una parte, los papas, de manera general, fueron objeto de representación escultórica, sobre todo en los monumentos funerarios en la época. Y por otra parte, Pío IX fue una de las figuras más controvertidas en su propio tiempo, incluso en los medios católicos. Así que en Europa, pues a nadie se le ocurrió levantarle un monumento, y mucho menos un monumento de estas características. Otra vez, ¿qué hace Pío IX en Jamay?
Bueno, a diferentes escalas de observación se pueden encontrar algunos elementos de respuesta. Para entender esta representación monumental del Papa que pasó a la posteridad como el Papa intransigente, sobre eso no voy a extenderme aquí, además de acudir a la escala local, que es donde está inmediatamente situado y que es la que ya vimos, pues es preciso ver estos elementos de la escala nacional de la que acabo de hablar hace un momento. Y también existe esta otra escala que de hecho está evocada en el propio monumento, inscrita en las frases y en los versos que aparecen en su cuerpo. Ahí destaca, es decir, este monumento declaradamente se inscribe en la dimensión del catolicismo global, o en ese espacio que la Iglesia Católica llama universal. Y ahí destaca, para sintetizar el tema, y todo esto está inscrito en los distintos elementos del monumento. Por una parte, la toma de la ciudad de Roma en 1870 por las tropas del rey Víctor Manuel II, un acto militar que puso fin en la práctica a la soberanía territorial del Papa y a los ejércitos del Papa también. Es decir, es lo que ahora conocemos como el fin de los estados pontificios, y que hacen en 1870 de Pío IX un gran perdedor. Es importante subrayar que en este momento ese gran perdedor, cuando es colocado, ¿puedes avanzar un poco, René? Un poco más. Y un poquito más. Ahí está él de espaldas. Lo que nos decía la descripción de Zárate es lo que está en la cima del monumento es el triunfo de la religión. Bueno, lo que hacen las frases y los versos que están inscritos en el obelisco es exaltar la gloria del Papa, hacer totalmente de lado la derrota militar y política y señalar sus virtudes, sus logros. Entre sus logros, ¿cuáles están? Para hacer eco un poco algunas de los elementos de la exposición que acaba de hacer Tomás aquí. La canonización de Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, el dogma, la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, el Syllabus Errorum, que es esa retahíla de los errores del siglo, y bueno, la apertura del Concilio Vaticano, que precisamente la entrada de las tropas de Víctor Manuel II obligó a interrumpir. Y de su biografía destacan un par de momentos: su prisión en Roma, o lo que el monumento llama la prisión del Papa en Roma a manos del rey italiano, y su muerte en medio de sus enemigos. Y por ahí está también la expresión pontífice y rey, que recuerda que en esa época, es decir, 1875 a 79, pues el tema de la soberanía temporal del Papa, desde la perspectiva de los católicos, no estaba cerrada. Bueno, este monumento muestra que hay una distancia muy importante en la historia del catolicismo entre la experiencia europea y la experiencia hispanoamericana. Me tienen que creer cuando les digo hispanoamericana, porque solo ilustré el caso de Jamay y no había tiempo de ir a Lima, por ejemplo, o a otros espacios hispanoamericanos, pero me parecía mucho más interesante destacar estas dimensiones distintas. Este obelisco, que es único en su tipo, pues rinde homenaje a un pontífice que en Europa suscitó sentimientos muy contradictorios, al grado de que cuando sus restos se intentaban trasladar de la Basílica de San Lorenzo Extramuros hacia San Pedro, el cortejo fue atacado por una multitud que pretendía arrojarlos al Tíber. Es decir, ¿de qué manera puede concentrar un cadáver la animadversión
y los conflictos del siglo como para incitar a que alguien intente arrojarlo al agua, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, no solamente tenemos en este monumento la proclamación del triunfo de la religión, que se considera perseguida en casa, perseguida a escala, digamos, universal, sino también la celebración de una fe que se quiere presentar como inquebrantable, la fe en estas tierras americanas, en donde tiene una naturaleza distinta. En un contexto político hostil, los habitantes de este pequeño pueblo, que algunos llamaban ranchos, guiados por un vicario combativo, una comunidad que muy bien pudo pasarla totalmente ignorada de Roma, por otra parte, ¿no? Siguieron muy de cerca las vicisitudes del Papa e hicieron del Papa como el faro de sus propias tribulaciones. Más papistas que el Papa, pues a lo mejor, siempre que se considere que antes había sido americanizada esa figura y apropiada por estos feligreses en una forma de solidaridad con el sufrimiento suyo y de espejo de los propios, de lo que se vivía como una persecución. Así, bueno, muy lejos de los territorios pontificios, pero en una tierra donde igualmente acababa de terminarse la guerra, esta afirmación monumental de la fe, de la presencia de la fe en situación adversa, constituía una negación de la derrota. Así pues, la posibilidad de comprender esta presencia de repente sorprendente para nosotros, me parece que radica en no solamente cambiar de escalas para acudir a una explicación de nuestra propia historia nacional, sino en cruzar el Atlántico varias veces, proponer un ir y venir para tratar de responder también desde lo específicamente americano que hay en la experiencia del catolicismo como religión internacional. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Elisa Cárdenas por esta interesante conferencia.